Bien, vamos a entrar de lleno al pasaje del día de hoy. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, y quiero que me acompañen al libro de Mateo en algo muy importante en lo que es la reflexión del día de hoy. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo en el capítulo 8. Solamente vamos a exponer 4 versículos. Y con esos 4 versículos vamos a entender cuáles son los pasos que un cristiano en cualquier circunstancia debe presentarse ante el Señor. Y el otro punto que vamos a aprender es la soberanía de Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonios a ellos. Amado Padre, venimos en esta tarde como iglesia, Señor. Tú siendo la cabeza de esta iglesia, que un día tendremos un justo recibimiento en la palabra, tal como tú lo mencionas, Señor. Pero en esta tarde danos la capacidad de entender este pasaje, Señor. Lo que tú hiciste, ese milagro que tú hiciste, cuáles fueron las condiciones con las que se presentó el leproso, amado Padre. Y que lo que aprendamos el día de hoy pongamos en aplicación a nuestras vidas, Señor. No queremos conocimiento, sino una palabra viva que sea aplicada día a día en nuestras vidas. En el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Dice la palabra que cuando descendió Jesús. Lo que está utilizando Mateo aquí es algo que es interesante. Mateo tiene toda una concepción de lo que es el Antiguo Testamento. Gran parte de lo que menciona Mateo y también lo que menciona Lucas es que ellos conocen mucho lo que es el Tanakh. El Tanakh significa todo el Antiguo Testamento, hasta Malaquías. Y cuando dice, cuando descendió Jesús del monte, está tomando el punto de referencia cuando también Moisés bajó del monte Sinaí. Y cuando Moisés baja del monte Sinaí, ¿trae qué? Trae el decálogo, trae las leyes, trae algo. Él se presentó ante Dios y dice que cuando él bajó, su rostro fue resplandecido. Y que la gente no lo podía reconocer por la fuerza que tenía en su figura. Pero él descendió a traer ¿qué? El decálogo, las leyes a un pueblo que totalmente no había vivido con ley, sino él vino a poner esa ley que cada uno viviese conforme a ella para que sus días fueran largos y bendecidos. Mateo es el escribir cuando descendió Jesús del monte, él estaba bajando del monte y que dice, le seguía mucha gente. El Señor atraía a las personas. El Señor, él dice, atraía a las personas con el poder de su amor. Y es una condición importante para todo líder, sacerdote, pastor. Porque ustedes que están aquí escuchándome, incluyéndome el que habla, somos sacerdotes de Dios. Y muchas veces nosotros, en vez de atraer personas, las personas ni se acercan a nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos la atracción. Y la atracción viene cuando tiene el poder de Dios. Y el Señor atraía a mucha gente. Y aunque muchas personas iban por intereses, cada uno por lo suyo, como alguna vez le mencioné, cuando él hizo la multiplicación de los peces y los panes, la gente lo seguía. Muchas personas, pero estaban buscando al pastor del pan con mantequilla. Estaban buscando a ese pastor, no estaban buscando a Dios, porque el milagro que él hizo en ese momento fue para que... Perdón. Fue para que lo entendiesen que él solo podía abastecer las necesidades de todos. Ese era el fin de ese milagro, que él solo podía abastecer las necesidades de todos. Entonces, como no entendieron, él se apartó. Ahora el Señor dice que le seguía mucha gente. ¿Cuál es la razón? Muchas pueden ser las razones. El seguir a Jesús pueden ser muchas las razones. Quizás una de las razones que actualmente en el mundo postmoderno en el cual vivimos, la gente viene de repente y dice, si voy a la iglesia y lo sigo a Jesús,
a mi forma, quizás pueda salir de mis problemas. Quizás pueda arreglar mi situación económica o marital. O quizás pueda tener un mejor trabajo. Pero eso es seguir a Jesús. Pero no es la forma correcta de seguir a Jesús. Eso se llama religiosidad. La gente puede llegar a la iglesia, pero la mejor forma de seguir a Jesús es haciendo su voluntad. Dice, mis hijos son aquellos que hacen mi voluntad y la cumplen. Y la cumplen. Muchos de nosotros podemos seguir la voluntad o conocemos la voluntad de Dios, pero al no cumplirla dejamos ¿de qué? De ser hijos de Dios. Solamente somos de nombre, somos personas que vienen a una reunión domingo a domingo a conocer a sus amigos, comer una coinonía, un café, lo que fuese, pero no vive conforme a la palabra de Dios. Y entonces, desgracia hasta desgracia, las puertas se abren. La muchedumbre está allí. Y mucha gente ahora sigue a un Jesús distinto al cual debe predicarse en el Evangelio. Hay un solo Evangelio, solamente hay un Evangelio. No hay 4 evangelios, solo hay uno. Y ese Evangelio tiene poder. Pero cuando se predica un distinto Evangelio al cual no está aquí consignado en la palabra de Dios y que fue otorgado a Pablo para predicarse, entonces comienzan las emociones, comienzan las distorsiones. Muy amable, hermano. Y comenzamos a predicar un evangelio totalmente distinto a lo que dice la palabra de Dios. Alguien en el seminario me preguntaba, pastor, explíqueme acerca de las maldiciones generacionales. O sea, aquellas maldiciones que de repente mis padres o mis tíos o un familiar. Yo le digo, varón, en la Biblia las maldiciones cuando son filtradas por la cruz quedan atrás. Hay 2 maldiciones que sí están consignadas. La primera es no creer en Jesús. El no creer en Jesús acarrea ¿qué? Maldición. Y la segunda es predicar un evangelio totalmente distinto a la que menciona la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que ¿se está predicando un evangelio totalmente distinto? Sí, en algunos sectores. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos para discernir lo que el profeta, en este caso lo que los pastores predican, a fin de entender si lo que él dice es correcto. Porque si no lo hace de esa forma, entonces es fácil presa para poder ser manipulada. Nosotros vivimos en el Espíritu y escuchamos en el Espíritu. Dice la palabra de Dios, y aquí vino un leproso. Un leproso se le acercó al Señor. Hermanos, en el libro de Levítico, los leprosos tenían, en el capítulo 14, tienen sus propias leyes, las condiciones, lo que tenían que pasar. Ellos tenían que vivir separados. Aunque muchas personas mencionan que la enfermedad de Hansen, que es la lepra, tal como se conoce ahora, no existía en esta época. Había enfermedades dermatológicas, habían úlceras extrañas, que algunas de ellas eran contagiosas, pero la lepra como tal no se conocía. Pero habían enfermedades y tal como el nombre aparece, el leproso significa apartado, quitado de la sociedad. Esta forma de vida del leproso cumplía una ley especial. Y esa ley especial es que tenía que cumplir con ciertas cosas para reincorporarse recién a la sociedad. Y tenía que presentarse pues también ante el sacerdote para que una vez y algunos días que eran extensos pasara un proceso para ser santificada su cuerpo, sus casas y sus ropas. Este leproso que está aquí y se le acerca al Señor, pero no solamente se le acerca, sino se le postra. Hermanos, cuando hablamos de esta palabra que conlleva también una palabra que se va a utilizar cuando los magos se acercan y se postran ante el Señor, es algo que a veces olvidamos, pero que es sencillo de entender. Miren, Él se acerca y se postra. Los magos, ¿qué hicieron? También se postraron ante Jesús. El postrarse aquí se hace ante un emperador o ante una persona con mucha autoridad, en el cual tú al postrarte estás dando reverencia a esta persona. Este leproso le hace reverencia a Dios. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que aprender es
la forma de acercarse al Señor es postrarme ante Él. Decirle, Señor, toda autoridad la tienes tú. Vengo ante ti humildemente, tal como lo hizo el leproso. Nosotros como cristianos tenemos que tener la reverencia a Dios. Hermanos, y muchas veces la reverencia es una palabra que nos obliga a hablar sobre el tema, pero la reverencia a Dios se ha alejado también de las iglesias. Muchas personas, el predicador está exponiendo la palabra, otros están durmiendo por la parte de atrás, eso no pasa aquí, o están chateando en el teléfono, o están haciendo otra cosa, menos estar atentos a la prédica de la palabra de Dios. Y eso no es tener reverencia. Y es la reverencia a Dios y a su casa. Por lo tanto, nosotros como cristianos maduros y aquellos que son jóvenes en el crecimiento cristiano, hay que entender que tener reverencia a Dios en todo y para todo. Este leproso se le acerca y le dice ante él diciendo, Señor, lo llama Señor. Este leproso era un judío, pero dense en cuenta, él no estaba haciendo como otros leprosos que iban con una campanita y decían, soy leproso, o sea, apártense. Él no lo está haciendo, él vive de otra forma. Él vive entre un grupo de personas, algo raro. Miren, en el libro de Mateo, en el capítulo 22, Simón, el leproso, invita a Jesús a su casa. Por lo tanto, hay leprosos como el leproso que se acerca a Jesús, donde no se escucha que la gente se aparta ni hace mucho escándalo porque se acercó un leproso, sino que también el Señor Jesús va a la casa de Simón el leproso. Aunque la palabra de Dios no menciona si él tuvo lepra o la tiene, o ya la tuvo y ahora está sano, pero él va a la casa. Por lo tanto, hay que entender que hay leprosos que vivían en leprosorios, eso quiere decir apartados, tal como dice el libro Levítico, o él, que entre la multitud y entre la muchedumbre aparece el leproso. Eso quiere decir que él estaba conviviendo entre una multitud de personas y las personas no estaban ajenas a su enfermedad, pero tampoco se escandalizaban. Y esto es parte fundamental para nosotros. La lepra, en lo que se refiere al Antiguo Testamento, es una forma en la cual el Señor castiga. Para los judíos el tener lepra era un castigo de Dios. Para los judíos cualquier enfermedad era un castigo de Dios, era porque usted pecó. Y como pecó, sufre de estas enfermedades. Algunos de ustedes quizás puedan leer en algunos libros que no son muy buenos, que mencionan que la lepra y la ceguera son partes de un pecado. Eso no es así. Cuando uno llega a los pies de Jesús, el Señor te sana. Él tiene el poder de transformarte y de sanarte completamente, no a medias. Eso de que te puedan decir se le conoce como la iglesia emergente. Si la han escuchado, la iglesia emergente te comienza a presentar algunas cosas extrañas ahí. No los creáis, no les creas. La palabra de Dios dice, yo me acerco a Él y soy limpio en el Señor. Él me santifica, Él me cuida, Él me transforma, me cambia mi nuevo traje. El que tenía antes, el que estaba cargado con lepra y suciedad, ahora es limpiado totalmente y me acerco al Señor en reverencia a Él y me postro ante sus pies, como estuvimos ahora alabando al Señor. Postrarse, por lo tanto, es la primera actitud de todo cristiano ante una necesidad. Él no fue a buscar a otra persona, no fue a buscar ni siquiera a los sacerdotes ni a los fariseos, ni siquiera a los escribas para que le interpretaran cómo puede ser curado. Buscó correctamente al Maestro. Y nosotros como cristianos tenemos que buscar ¿a quién? A Jesús. ¿Dónde estás buscando salida a tu vida? ¿En dónde? ¿En los libros? Los libros te dan capacidad idónea, sí, pero no te dan salvación, no te transforman. Debes buscarla en Jesús. Y cuando lo buscas en Jesús, Él te cambia, Él te transforma. Hay personas, y el que habla, muchas personas como el que habla, y nos acercamos a Jesús en reverencia y uno siente una paz. No sé si usted la ha sentido alguna vez. Una paz que solamente Dios te la puede dar. Cuando llego ante sus pies del Señor le digo, Padre, tengo muchos hermanos con problemas y esos problemas me cargan a mí. Ayúdame, Señor.
Porque cuando visito a algunos hermanos, me siento cargado, Señor. Ay, dame alivio, Señor. Dame entendimiento y palabra. Él me la da. Hermanos, nosotros tenemos que usar esa herramienta de conversar con Dios y orar con Dios y postrarnos ante Dios en cualquier cosa y en lo que hagamos, no solamente los domingos, sino todos los días, sin excepción. Todos los días tiene que dar gracias al Señor para que le dé efectivamente a su vida el sentido de vida. No puede usted decir, soy cristiano y está en un estado depresivo continuamente. Bueno, todos nos deprimimos, ¿sí o no? ¿Quién no se deprime? Pero continuamente ya es una enfermedad. Y cuando entramos en ese proceso es porque tenemos que orar con esta persona para que sepa que el Señor realmente da solución a su vida si tú te acercas al Señor. Y miren, Él se acerca y ¿qué dice? Señor, si quieres. Vean cómo se lo pide. Es la soberanía de Dios. Soberanía significa que el Señor tiene el control en todo y para todo. Él le dice, si quieres, eso es humildad. No le obliga. No le dice, Señor, yo quiero. ¿Recuerdan la semana pasada cuando acabó la prédica? La última parte que decía, el yo que yo. Habíamos quedado que eso hay que dejarlo y decir, quiero el Espíritu de Dios. Él dice, si quieres. Es una oración. Vean esa forma como Él pide. No le dice el Señor, no estás obligado, pero si quieres. Yo creo que ese si quieres ha venido de lo más profundo del corazón. Así, con una sinceridad tan abierta ante una persona, ver a Jesús con todo ese amor y decirle, Señor, si quieres. Es una buena oración para su vida. Pero usted no puede orar y decir, si quieres, Señor, cámbiame de esposa. Eso no puede orar usted. Usted no puede decir si quiere. Usted está orando para usted. Pida en referencia a una necesidad real, a una necesidad que está partiendo su vida. Porque este leproso, como no está adherido a la sociedad, vive apartado, insultado, denigrado. Es una paria, una escoria de la sociedad. Va por allá viviendo él, sus padres. Oh, tu hijo leproso. Oh, el enfermo ese que para por allá. Él está herido. ¿Y a quién puede recurrir? Sino a Dios. Pero cuando leí esto dice, si quieres. Hermanos, es una forma de orar. Señor, si quieres, Señor, hazlo. Y cuando tu oración está según sujeta a la voluntad de Dios, ¿qué crees que el Señor te va a decir que no? Vean lo que hace el Señor. Dice que si Jesús, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme, curarme, sanarme. Señor, quítame lo que tengo. Mira esta lepra. Y la lepra se le cae a pedazos. Es una enfermedad cruel. Lo primero que se le cae al leproso, ¿qué es? La nariz. Después las orejas, los cartílagos, se le va cayendo a pedazos. Y cuando lo ponemos en paráfrasis con nuestras vidas, cuando el pecado ha entrado a tu vida, también tienes lepra. ¿Y qué se te cae? Lo primero que se te va a caer, lo más rápido para un leproso social, una persona que ha vivido en una sociedad sin Dios y con lepra, lo primero que se le va a caer es la esposa. Porque él no vive conforme a la voluntad, él está haciendo sus cosas. Y la esposa a veces no quiere ya estar conviviendo con una persona que no quiere cambiar. Luego se va la familia. Y luego él empieza a vivir una vida ya en el mundo, que buscando soluciones y comienza a caerse todo, sin excepción. Y es un leproso. Ya todo, con casi nada, se acerca al Señor. Señor, si quieres. Claro que Él quiere. ¿Acaso Él no quiere que tu familia esté bien? Él no quiere hijos que estén conforme a la voluntad de Dios y sigan la voluntad. ¿O quieren que Él quiere que los jóvenes allá en las calles estén haciendo lo que hacen ahora? Y todos lo sabemos. Es una pena, pero tenemos que conquistarlos a los jóvenes. Hermanos, la lepra que hemos tenido antes, el Señor no las curó. A mí se me había caído gran parte, pero el Señor me restituyó lo que la oruga una vez comió. Y es una promesa hermosa. Todo lo que la oruga haya comido, Él te lo va a restituir. Y es lo que va a pasar aquí. Dice que Jesús extendió la mano y este milagro
aunque hay otros parecidos en esta forma, pero dice que lo tocó. En algunos no tocó, pero aquí él dice, extendió su mano y lo tocó. Hermanos, según Jesús sigue ahora extendiendo su mano para usted. ¿Lo cree usted? Él extiende su mano y te toca. Y cuando Él te toca, esa mano es santa. Esa mano viene de la gloria de Dios. ¿Cree que no va a haber milagros? Claro que va a haber milagros, Él lo extiende. Lo que pasa es que muchas veces nuestros ojos tienen lepra también. No ven. No quieren ver la majestuosidad de Dios. No la quieren ver. Todos los días el Señor te lo muestra. Todos los días te lo muestra. Desde que te levantas hasta que anochece, Él te cuidó. ¿Quién crees que te cuidó? ¿Usted? Pudo haberse caído, ¿no? O le hubiera pasado algo, pero Él te cuida. Dale gracias a Dios. Él te toca. Él extiende su mano. Nunca es una mano que te va a dar un puño, sino te la extiende para tocarte y sanarte. Dice que Él extendió su mano y diciendo, ¿qué dice Jesús? Quiero ser limpio. Hermano, qué hermosas palabras. Jesús quiere que usted sea limpio. Que este leproso que aparece aquí quiere que sea limpio. Es una respuesta positiva de Dios. Es una respuesta que conlleva todo el amor que el Señor puede ofrecerte. Extiende su mano y dice, quiero ser limpio. Hermanos, ¿por qué no somos limpios? ¿Por qué cuando hablamos aquí con el hermano Franklin, hablando acerca de lo que es la santidad, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? ¿Por qué no entendemos que cuando decimos santificado, nosotros tenemos que estar santificados? Porque Él es santo. Esa es una condición que usted, no importa la edad, si usted ya sabe mentir, ya ha entrado a la parte de que puede engañar. Sabe lo que es bueno y malo. Pero el Señor quiere gente santa, gente apartada, gente que al pronunciar su nombre no blasfeme, sino que dé gloria a Dios. Él quiere que usted se acerque a Él con bendición, que sea el canal de bendición para otros. Pero eso no pasa. Así que si de repente usted dice, Señor, mi boca no está bien, entonces el Señor te va a tocar y dice, quiero ser limpio de lo que tú eres. Con tu lengua. No le digo que saques la lengua, pero Él que haría, te tocaría y serías limpio. Nosotros, en toda acción, el Señor siempre quiere que usted sea limpio. ¿Por qué? Porque si no es limpio, no verá la gloria de Dios. Si usted no es limpio, no puede presentarse ante el Señor. Lo que Él quiere es que nadie se pierda. Nadie, absolutamente. Pero bajo todas estas condiciones que se le otorga al cristiano y al no cristiano, muchas veces que lo rechazan. El cristiano ni le hace caso. Quizás el no cristiano, al sentirse mal, se acerca más rápidamente al Señor. Pero un cristiano cómodo, él cree estar bien en su filosofía, entre comillas, y no mejora. Solamente él dice, yo voy a la iglesia y estoy seguro que voy a ser salvo. Y es un error. Nosotros tenemos que cuidar la salvación con temor, dice el libro de Hebreos. Y la única forma de acercarse al Señor es con santidad. Es con santidad. No me puedes salvar a mí del Señor muchas cosas cuando en tu vida práctica tú no eres santo. Vives en otra línea, pero no en la santidad de Dios. Y dice que al instante que desapareció su lepra, Él cumplió, Él extendió, Él se acercó, ofrendó y se postró ante el Señor. Dice que al instante su lepra fue curada. Hermanos, estamos viviendo un 2013 donde muchos leprosos caminan entre nosotros. Muchos leprosos espiritualmente, su alma está que se le cae a pedazos. El Señor sigue extendiendo la mano, pero la gente no se acerca. Ellos cubren su lepra ¿con qué? Con ropas costosas quizás, o un buen perfume, o un buen auto. Pero el Señor sabe que tiene lepra. Y Él sigue extendiendo su mano
para ayudarlos. Y nosotros tenemos que decirle que el mejor médico es Él. Nosotros también tenemos parte en culpa cuando no predicamos correctamente el Evangelio de Dios. Cuando no le invitamos a que se acerquen a los pies de Dios. Dice que el Señor, Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie lo que he hecho contigo. No lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. ¿Por qué está haciendo eso Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué el sacerdote? Si ya los fariseos y los escribas y los sacerdotes están dentro de un proceso en que Él no es el Mesías. Miren, ¿saben por qué lo hace? Primeramente porque este leproso es judío. Segundo, para que Él se reincorpore a la sociedad tiene que cumplir con lo que es Levítico 14. Por lo tanto, Él quiere hacer el trabajo completo. Yo te voy a sanar, dice el Señor. Y lo sana. Pero ahora ve y cumple con lo que dice el Levítico para que seas restituido en la sociedad. ¡Wow! Es un trabajo completo. ¿O no es así? Ese es mi Jesús. Él dice, ve. ¿Y qué le dice? Ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Y la ofrenda eran dos pajaritos. Uno lo mataban, la sangre recaía sobre el otro. Una vez que la sangre del muerto caía sobre el pajarito vivo, lo soltabas y quería decir que eras libre. Son ofrendas que aparecen en el libro de Levítico, pero le está diciendo, haz lo que dice para testimonio de ellos. Porque tú al mostrarte que la lepra fue sanada, este testimonio es para otros. Hermanos, eso es importante. No solamente que fui sanado, sino que ahora cuento a otros de lo que el Señor hizo en mí. Si el Señor lo curó y lo sanó usted ya hace tiempo de la lepra que tenía, dé testimonio a otros ahora de lo que el Señor hizo en su vida. Si pensamos así, la vida es mejor. Si damos gracias a Dios por todo, la vida es mejor. Es corta, sí, pero ¿por qué vivir siempre divagando todos los días? ¿Qué voy a pasar? Hay personas que piensan así. Viene la angustia, viene el desánimo. Hay personas que me dicen, pastor, tengo 52 años y no tengo nada para la jubilación. ¿Qué decirle a estas personas? Pastor, tengo 60 años, no ahorré nada, tengo deudas y ni siquiera sé con qué voy a vivir una vez que ya no pueda trabajar. Son preguntas concretas. Dios tiene una respuesta para todos ellos. Acércate a Jesús mientras puedas. Pero no solamente usted, dé testimonio de eso a su familia, a su esposo, a sus hijos, del que el Señor lo transformó. Y una vez que lo haga, usted está cumpliendo con lo que el Señor quiere, alcanzar a los perdidos a través de su buen testimonio. Vamos a estar orando. Si usted quiere que ore por usted en esta tarde, pase adelante. Pase adelante porque vamos a orar por usted. Si tiene quizás alguna enfermedad que lo está agobiando, sé que ahora en invierno hay muchas personas que están pasando momentos críticos de enfermedades, pueden pasar. Vamos a orar por usted en esta tarde. Quiero orar por su vida y quiero orar también si usted